Ahora sí vamos a la palabra del Señor. Busque Filipenses 2:7. Filipenses 2:7. Y yo le titulé de esa manera esta predicación: los tres sacrificios de Jesús. Aunque el sacrificio todos sabemos que es uno solo, el que perdona los pecados, el que nos da vida eterna, y no hay necesidad de otro sacrificio, dice la palabra. Pero vamos a ver cómo va el enfoque para luego que podamos comprender sobre los sacrificios a los que me refiero. Los tres sacrificios de Jesús. Filipenses 2:7. Filipenses 2:7. Y vamos a leer la palabra del Señor tal como está escrita, versión Reina Valera 1960. Dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y terminamos: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Padre y Dios amado, queremos hablar de su palabra y que su Santo Espíritu tome el control, que ponga las palabras correctas, que quite todo pensamiento que quiera estorbar. Y Señor, que podamos ser todos edificados con la palabra en el nombre de Jesús. Se lo pedimos, Padre. Amén. En el nombre que es sobre todo nombre lo hemos pedido. Los tres sacrificios de Jesús, todos sabemos, la tradición lo expresa de una forma fuerte, tal vez no aquí en nuestro municipio, pero Sonsonate y Salco, en Nahuizalco se pone la tradición fuerte anunciando sobre esto toda la semana, pero más que todo ahora es bien difícil transitar, salir, de decir que tenemos un día libre y vamos a salir a pasear, nos vamos a encontrar con muchas trabazones porque la tradición está celebrando fuertemente y nosotros aprovechamos porque este mensaje, y nosotros lo predicamos en otras veces, pero este mensaje es la esencia de nosotros, del cristianismo, es el sacrificio de nuestro Señor, que un día vino a morir por nosotros. Y en ese aspecto nos unimos a la tradición, porque recordamos ese evento, un evento que es especial, que llegó ese día donde nuestro Señor dio su vida por usted y por mí. ¿Para qué? Para el perdón de pecados y la vida eterna. Un hecho que es trascendental en nuestras vidas y que impacta a todas las generaciones. La muerte, el sacrificio de nuestro Dios. Y que si lo analizamos, es un evento muy triste. Si lo ponemos del punto de vista al ver a mi Señor muriendo, derramando su sangre, en ese aspecto es muy triste. Es triste ver cómo fue lastimado, azotado, el meditar todo lo que tuvo que pasar para llegar al sacrificio. Al meditar en eso sí da cierta tristeza, y si vemos una película y le damos el énfasis, hasta uno puede ponerse sentimental y ver todo lo que sufrió nuestro Señor por amor a usted y a mí, todo ese proceso que vivió. Pero si lo vemos del otro punto de vista, también es un evento de mucho gozo y de victoria, porque el resultado después de la muerte de nuestro amado da un tremendo beneficio a nosotros al tomar la decisión de buscarle, y es la redención y el perdón de pecados, la vida eterna, la salvación viene a nosotros. Y por eso le agradecemos al Señor. Y ahora vamos a aprender 3 puntos importantes y principales de nuestro Señor Jesús, que nos deja el sacrificio que Él hizo, pero el sacrificio mostrado en 3 aspectos que ya lo conocemos y que ya se ha hablado muchas veces de esto, pero lo que vamos a hacer ahora es
lo que nosotros podemos hacer y aprender del sacrificio. Usted ha escuchado una frase que dicen, Jesús me enseñó lo que tengo que hacer. Sobre todo lo he escuchado de personas católicas, pero no exactamente, porque ellos dicen, Jesús me enseñó a morir como Él murió. No exactamente, pero sí podemos aprender de lo que Jesús hizo y en esas decisiones que tomó, para que usted y yo como hijos de Él las podamos poner en práctica también, porque es bien importante. Vamos en materia ya. Primer punto, primer sacrificio. El sacrificio es uno solo, todos lo sabemos. La muerte de Jesús. Yo le he dividido en tres porque son tres acciones importantes que Dios tomó. La primera, el sacrificio de dejarlo todo. El sacrificio de dejarlo Él todo. Y ahí estábamos leyendo ese versículo y quiero que lo volvamos a leer, 2:7. Hay cosas muy importantes. Aquí dice, sino que se despojó. Ahí está dejando el Señor. Él está en el cielo. Él está en el cielo y se está despojando de su estatus. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso es bien importante comprenderlo. El ser humano fue hecho semejante ¿a quién? A Dios en el inicio, pero ahora Dios está tomando forma de hombre. No igual, porque el hombre es pecador y Dios viene sin pecado, pero Él está tomando forma, cuerpo humano, igual a la semejanza de un hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor dejando su estatus de Dios. Él siguió siendo Dios, pero en un cuerpo humano. Y por ende, habían ciertas, si podemos verlo, limitaciones, al punto de que murió. Si hubiese sido Dios, como el Espíritu Dios, no era posible hacerlo, pero tomó forma humana para hacerlo. Debemos de comprender esto, que Jesús ya existía. Cuando nosotros leemos Génesis 1:1 y en esos versículos nos damos cuenta, dice, y creó Dios los cielos y la tierra. Pero cuando dice creó Dios los cielos y la tierra, tenemos que entender que Él ya existía. Para nosotros es algo nuevo. Allí comenzó nuestra historia. Creó Dios los cielos y la tierra, creó el tiempo, creó el espacio y creó todo lo que íbamos a habitar en el espacio. Pero Él ya existía. Es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él ya existía. Pero allí comenzaron a existir los animales, el universo, las tinieblas, la luz y todo lo que nosotros conocemos. Todo lo existente Dios lo puso. Pero Él ya existía, es el principio y el fin. Pero Dios, en este punto que estamos viendo, tomó una decisión de dejar su trono, de dejar su lugar celestial para venir a esta tierra a morir por usted y por mí. Dejó su condición. O sea, no es que dejó de ser Dios, porque no es así, sino que Él soy Dios y estoy aquí en la gloria, estoy en el cielo, estoy en el tercer cielo, como lo queramos ver. Alguien puede decir, está en el paraíso, como usted lo quiera ver. Y Él dice, voy a renunciar a estar aquí ahorita para tomar la forma de los hombres y estar con los hombres en la tierra. Me voy a trasladar del cielo a la tierra. Es lo que hizo nuestro Señor. Y por eso dice que Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él no escatimó a ser igual a los hombres. En el capítulo 2, allí usted ve el título, dice humillación. Pero también dice exaltación, que es el resultado, pero fue una humillación. Le voy a dar un ejemplo para que podamos comprenderlo. Nuestro Dios se lo voy a poner semejante a una persona que tiene mucho dinero. Y nosotros nos sorprendemos cuando una persona que tiene mucho dinero se pone a servir. Usted se imaginara a una persona que tiene plata lavando los baños de la iglesia y usted lo viera, para usted fuera de gran cosa, porque nunca en su vida se imaginara ver a una persona con un estatus gigantesco lavando servicios. Usted lo pusiera de ejemplo y mira, don aquel
lo vi limpiando la silla de la iglesia. Para uno es de realce. Algo similar es lo que hizo nuestro Señor. Estamos viendo Dios descendiendo de posición, tomando una posición que no le corresponde tomar. Esa es, se está degradando. Él sigue siendo, pero Él dice, soy Dios, pero ahora no me vean como Dios. Me voy a poner a su misma condición, su mismo nivel. Y me llama la atención al analizar esto. ¿Por qué? Porque Dios pudo haber venido a dar su sacrificio de igual manera, a venir en el día que iba a morir, entregarse y ya. Sin necesidad de pasar todo el proceso. No de igual manera está derramando su sangre en la cruz, pero no lo hizo así. Vino, tomó a una mujer bienaventurada, tomó el vientre de ella y allí Dios puso y formó a Jesucristo en su cuerpo, formó el cuerpo humano y normalmente lo tuvo como toda mujer, el proceso, le dio pecho, todo, exactamente todo, y vivió ese proceso nuestro Dios. Él lo quiso así. Él quiso acercarse a nosotros. Y por ello debemos de estar agradecidos por ese sacrificio, de dejarlo todo por nosotros. ¿Cuál es el mensaje? Porque esto ya lo sabemos. Que usted y yo aprendamos de eso, de dejar nuestra condición, de dejar nuestro estatus, de dejar lo que somos y ponernos al servicio de Dios. Usted y yo. Jesús dejó su trono. Ahora nosotros no le estamos diciendo deje su trabajo, deje su familia, aunque muchos en las Sagradas Escrituras lo hicieron y fueron bienaventurados al hacerlo. Pero nosotros no le estamos diciendo eso. Le estamos diciendo, hermano, no viva solo para usted, déle un tiempo a Dios. Sacrifique algo de usted, de sus ocupaciones, de su tiempo, de quien usted es. Porque quizás muchos de los que estamos aquí ahora dijimos, yo nunca voy a estar sentado en una silla ahí. Pero mire cómo son las cosas, ahora estamos. Porque también dejamos y sacrificamos. Imitando al Señor que lo dejó todo. Dejó su trono por venir a morir. En Lucas 2, de 4 al 7 vemos cuando Jesús nace, vino a la tierra. Esa es como la explicación de lo que estamos viendo en Filipenses. Cuando Él viene y nace, eso es, tomó forma de hombre como usted y como yo. Eso sí, en su sangre no había pecado como usted y yo la tenemos. Es la gran diferencia que hay entre nuestro Señor Jesucristo y nosotros. Allí no hay pecado. Allí no hay pecado. Por eso no se proveyó Dios de un hombre para formar a Jesús, sino que solo tomó a la mujer, nada más. Ahora, hermanos, Jesús vino y así lo dice, ¿dónde está este versículo? En Mateo 20, 28, y este sí busquémoslo. Mateo 20, 28. Él tomó forma de hombre, pero vea lo que hizo. No solamente vino a dar el sacrificio y ya, Él habitó por 33 años y medio aproximadamente aquí en la tierra. Y Él se desarrolló y su espíritu, su forma era esta, el servicio. Él vino a servir. Mateo 20, 28. Mateo 20, 28. Espérenme que no lo encuentro yo. Aquí dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Eso es el deseo de Dios. Él venía a dar su vida, que es lo principal, pero para ello sacrificó su lugar. A diferencia de nosotros, y yo también pensaba en este otro ejemplo,
Porque cualquiera de nosotros, quizás ustedes en determinado momento emigraron a San Salvador a vivir buscando una mejor vida. Aquí era bien difícil, ustedes se fueron a San Salvador buscando una mejor vida. Las personas se van a Estados Unidos buscando una mejor vida. O sea, se despojaron de su lugar, se despojaron de su familia y todo para buscar un beneficio para ustedes mismos y para también su familia. Nuestro Señor Jesús lo hizo al revés. Él se despojó no para buscar un beneficio propio. ¿Cuál beneficio puede tener nuestro Señor? O sea, Él se despojó de todo lo que tenía para darle un beneficio a usted y a mí. Porque somos nosotros los que necesitábamos. Porque estábamos perdidos en delitos y pecados. Estábamos en condenación, directo a la condenación. Entonces, este cambio que hace Jesús, este sacrificio que hace, lo lleva a tomar forma de hombre, de siervo, para dar su vida en rescate suyo y mío. El beneficiado es usted y yo. ¿Cuál es la enseñanza que yo quiero que veamos aquí? Aparte de la maravilla de lo que hizo Jesús. Sacrifica tu estatus. Hazte servidor. Yo jamás voy a barrer, ni en mi casa hago limpieza. Mejor le pago a alguien para que alguien me ponga a barrer en la iglesia. ¿Cuándo cambia esta mente? Cuando nos ponemos espíritu de servicio. Cuando entregamos el corazón al Señor y comenzamos a avanzar. Y cuando entendemos lo que el Señor hizo. Si el Señor fue capaz de hacer todo esto, ¿cómo yo no voy a poder limpiar una silla? ¿Cómo yo no voy a poder estar grabando en un teléfono allí para la transmisión? ¿Cómo? Por ahí andan buscando a la hermana. ¿Cómo yo no voy a venir a acomodar? ¿Cómo no voy a cuidar los niños? O sea, después de comprender esta maravilla que hizo el Señor. O sea, que esto nos produzca el espíritu de servicio, el mismo espíritu de servicio que tenía nuestro Dios. Después de ver todo lo que Él hizo, si Él lo hizo por mí, ¿cómo no lo voy a hacer yo por Él? Y le decía ese ejemplo de un hombre que tiene mucho dinero. El problema de los hombres que tienen mucho dinero muchas veces es que piensan que al dar en la iglesia o al dar todo eso, ellos están contribuyendo para la gran cosa. Si no tiene espíritu de servicio, no tiene ningún caso. Si Dios usó un burro para la obra de Dios, no va a usar a alguien con dinero para darle la obra. Y si no lo da Él, lo va a dar a alguien más. Porque las cosas es así. Ahora, si alguien en cualquier estatus que podamos tener pone su corazón de servicio, es bien recibido por Dios. Y es el ejemplo de Dios. Se despojó. Porque bien, o sea, le estoy hablando, ¿por qué pongo un ejemplo de alguien con dinero? Porque es bien difícil a alguien con dinero buscar de Dios primeramente, y la Escritura lo dice. No es que sea imposible, pero es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico llegue al reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase, no con una aguja normal, una puertecilla que había ahí. Pero es más fácil que un camello pase por ahí. Un ejemplo que puso el Señor. Ahora, si esta persona es capaz de, también nosotros. Porque el Señor nos debe de mover lo que Él hizo en esa cruz, hermano. No solo en la cruz, porque ahorita ni hemos llegado a la cruz. El descender hasta esa posición no es bajarnos, hermano. Nosotros no es bajarnos. Nosotros es agradecerlo. Él sí dice que fue una humillación tomar forma. Él es Dios, una deidad, divinidad. Es incomparable lo que es Dios. Lo que Él hizo tiene un precio maravilloso. Ahora lo que nosotros hagamos tiene un precio grande para Él, porque nosotros estamos poniendo algo que Él hizo en práctica. Que nos lleve ese ejemplo a buscar, a servir, a buscar a Dios, a darlo todo por Dios. Es lo que debemos de hacer. En estos días el Señor me ha recordado
me hizo el Señor repetirle una cosa, una promesa que yo le hice cuando tenía 13, 14 años, hace mucho, mucho tiempo, y de verdad que hace mucho, porque tengo 32, voy por 33, imagínense ustedes, más de la mitad de mi vida atrás, le hice esta promesa al Señor. Y estaba orando, estaba en una administración y decían, y el Señor me hacía sentir en mi corazón, repetime lo que me prometiste. Yo no podía. No puedo, Señor, no puedo. Tengo el corazón endurecido, no puedo. Y después no puedo porque tengo un nudo en la garganta, decirlo con mi voz, no puedo. Hasta el punto de que, y el Señor sabía qué quería oír, y yo entendí qué es lo que el Señor quería que le dijera. Una oración que se la hice, no en esta iglesia, era católico. Imagínense, allá estaba en la iglesia católica como 13 años aproximadamente. Yo tomé la decisión de buscar de Dios porque hay un tremendo vacío en mi vida. Y yo tomé la decisión de buscar sin que mis padres me dirigieran, sin que nadie me dijera, vamos, no. Yo tomé la decisión de ir yo solito. Y me metí a uno de los retiros que ellos hacen y todo. Y en ese retiro, de rodillas, le dije yo, le voy a servir toda mi vida. Una promesa. No era evangélico, ni conocía el tabernáculo que existía. Yo conocía que existía la iglesia evangélica. El tabernáculo no sabía nada. Comenzaba, estaba surgiendo, y después conocí el tabernáculo y llegué al tabernáculo. No le cuento porque ese es mi testimonio, pero esa promesa me dijo el Señor, decímela, quiero oírla de nuevo. Y se la dije al Señor, Señor, le prometo servirle todos los días de mi vida. Se la hice cuando tenía 13 años, ahora se la hice casi cumpliendo 33 de nuevo. No he dejado de servir. Bueno, en aquel tiempo no servía, sino de piedra de tropiezo para los demás nada más, con las decisiones que hacía. No servía, no estaba involucrado en nada. Poco a poco me fui involucrando hasta que llegué al tabernáculo y comencé a servir allí. Una historia larga que no se las voy a contar, pero ahora, tal vez en otro momento. Pero bueno, el Señor me recordaba eso porque eso debemos de hacer. Porque es lo que hizo Él, servirle, buscarle, entregarse, hacerlo para Él todo lo que hacemos, si lo que hacemos es poco. Segundo, el sacrificio de la voluntad. Y esto es muy difícil para usted y para mí. Le fue difícil para Él ese momentito, un momentito en el cual Él pidió pasar la copa. Para nosotros es mucho más difícil tomar esta decisión, el sacrificio de la voluntad. Nuestro Señor en ese momento de que se sentía débil, al punto de que fue a orar 3 veces al monte Getsemaní. Ese momento crucial en su vida, estaba a punto de ser capturado para ir a ser sacrificado. Él va y comienza a orar, comienza a buscar de Dios y le hace una petición: si es posible, Señor, pase de mí esta copa. Lucas 22:39, ya lo vamos a leer. Es más, vamos a leerlo ahorita. Lucas 22:39. Allí encontramos en este pasaje, cuando el Señor tiene cierta lucha antes de llegar a la cruz, pero Él sacrifica su voluntad porque le dice claramente al Padre: yo quiero hacer tu voluntad, no la mía. Lucas 22:39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Como solía, Jesús lo hacía siempre. Él iba a orar siempre, se apartaba siempre para la comunión. 40. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y Él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedras, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero esto es bien esencial: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Sacrificando su voluntad.
¿Cuál es mi voluntad ahorita, Señor? Que pase la copa. Pero la suya, ¿cuál es? Que tome la copa. Y yo voy a hacer su voluntad. Y vea, 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, porque él sentía ese punto era bien difícil tomarlo, porque como tenía un cuerpo humano, sin pecado, pero humano, sintió el dolor quizás que iba a tener, era crucial, sentía el peso de todos sus pecados, lo negro, lo rojo, como sean sus pecados y los míos, allí estaban en ese momento, en los hombros del Maestro. Y por eso él dice, es una carga muy fuerte, si es posible quítala. Y por eso vino un ángel a fortalecerle. Yo le escuché al pastor Danilo Montero hablando sobre este punto de que vino un ángel a fortalecerle. ¿Qué le pudo haber dicho el ángel a Jesús? Jesús, ¿qué te digo? Tú eres Dios. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo yo te voy a fortalecer si tú eres el que da la fortaleza? ¿Cómo yo te vengo a animar si tú eres la fe, si tú lo eres todo, si todos corren a ti para recibir? ¿Y cómo yo te vengo a darte algo? Solamente, no, aquí no dice qué le dijo el ángel. ¿Qué te puedo decir, Señor? Tú lo eres todo. De ti depende lo crucial para el ser humano, y tú has tomado esta decisión de venir, de despojarte para bendecir a todas las demás. Las personas de este mundo. Yo no te puedo animar, no te puedo motivar, solamente te puedo decir lo que tú eres y la labor grande que tú estás haciendo. Estoy imaginando, y bueno, tomando lo que decía Danilo Montero en ese momento, como tratando de qué le pudo haber dicho el ángel. Pero vino el ángel para fortalecerle, y así 3 veces oró nuestro Señor. Pero no tomó su voluntad del Señor, sino la de Dios. ¿Cuál es la enseñanza para usted y para mí? Para usted, para mí y para todos. Que no sobresalga nuestra voluntad. Sacrifiquémosla también. El Señor la sacrificó. No tomó su voluntad y la hizo, porque si hubiera tomado la voluntad de no ir a la cruz, usted y yo estaríamos muertos en delitos y pecados. Pero Él tomó la decisión y dijo, no, que sea tu voluntad. Y es la oración nuestra que debemos de hacer. Yo estaba leyendo un libro rápidamente, así volando, porque andaba buscando puntos para una exposición que tengo que hacer. Y este libro se llama La ciencia de la oración, escrita por G.J. Ávila, me lo recomendaron. Y él habla de esa parte de la oración de Jesús y la divide de esta forma. El propósito de la oración. Primero, Señor, no quiero caer en tentación, y se lo dijo a sus apóstoles. Vayan y oren para que no entren en tentación. ¿Cuál era la tentación en ese momento para Jesús? No ir a la cruz. No ir a la cruz. Un momento esencial, algo parecido como, Evita, mira, aquí está el fruto. Come, no pasa nada. Similar, algo similar. Y Jesús pudo haber dicho no en ese momento, pero lo hizo. Así es que, ¿qué debemos de hacer usted y yo para sacrificar nuestra voluntad? Lo primero, según el escrito de este libro de G.J. Ávila, oremos para no caer en tentación como lo hizo Jesús. Segundo, Él se puso de rodillas para orar, y no es que nosotros tenemos que tomar una forma, sino que ese es humillarnos delante de Él, buscar lo más bajo para decirle, Señor, ayúdeme por favor, no quiero hacer mi voluntad. Nuestro Señor Jesús se puso de rodillas para orar, y allí lo estábamos leyendo. Tercero, total rendición al Padre. Eso significa, hágase tu voluntad, no la mía. Eso es rendición delante del Padre. No voy a hacer mi voluntad, hágase la suya en mi vida. Y es lo que tenemos que buscar nosotros. Señor, mi voluntad no es esta. Mi voluntad no es ir a servir ahora. Estamos de vacaciones. Mi voluntad es ir a la playa, ir a una zona fresca, y está bien. Yo no soy religioso y no le voy a decir se va a condenar si usted hace eso. No.
No, es un ejemplo que le pongo, pero usted dice, me toca día de servicio, ese día lo voy a apartar. Ese día lo voy a apartar. Eso es, mi voluntad dice, no, en una hamaca con un coquito ahorita bonito, pero mi voluntad dice, tengo que ir a servir. Perdón, esa es la voluntad de Dios, mi voluntad es otra. Entonces, doblegar mi voluntad delante de Dios, delante del Padre. Cuarto, la ayuda del ángel. Dios nos va a ayudar, su Espíritu nos va a ayudar. Quinto, la oración en agonía, cuando no podemos más, cuando sentimos la carga fuerte. Buscar de Dios en oración y decirle, Señor, ayúdeme por favor en este momento difícil que estoy pasando. Dice que el Señor estaba en tal agonía que sus gotas eran como gotas de sangre, las que tenía. Una agonía tremenda, porque estaba en una lucha de la voluntad. Y sexto, oró hasta sentir la victoria. ¿Cuántas veces fue a orar? 3. Después de la tercera vez se levantó Jesús y le dijo a sus discípulos roncadores, porque estaban dormidos, levántense, levántense. Ya no es necesario que oren. El que me va a agarrar, ahorita viene por mí. O sea, Jesús, después de esas 3 oraciones, se levanta con fortaleza. ¿El sacrificio fue difícil para Jesús? Sí. Pero yo creo que aquí se sacrificó el Señor. Lo demás, heme aquí, ya, agárrenme, ya me entrego. Voy a la cruz. Porque este punto es el más difícil. Este punto es el más difícil. Cuando usted toma este punto y lo vence, el ser cristiano, el ser servidor, el buscar de Dios le va a ser más fácil. Porque usted aquí es donde muere. Aquí es donde usted muere cuando su voluntad ya no la pone en primer lugar sino a Dios. Cuando le dice, Señor, yo no me congrego mucho, pero déme la fuerza de ir más días. Yo no quiero, pero déme la fuerza. Bueno, cuando usted ya le está orando ya quiere un poquito, pero su cuerpo no. Entonces, aquí es donde se vence la voluntad. Usted no quiere servir todavía y esté en eso, es que sirvo o no sirvo. Cuando venza su voluntad, ya el servir le va a ser más fácil. Y después usted va a querer servir más y involucrarse más. O sea, aquí es el punto, por eso le digo, es el punto más difícil para nosotros, porque aquí es donde tenemos que morir, entregarlo todo y decirle, Señor, haga lo que tenga que hacer. Aquí está mi cuerpo, aquí está mi servicio, las capacidades que he puesto, haga lo que tenga que hacer. Jesús, después de dejarse capturar, y vea la diferencia, Jesús doblega su voluntad y se deja capturar, porque ahí venía Judas con los que lo iban a apresar y lo agarraron. Pero ¿qué pasó con Pedro? Que no oró para evitar la tentación, que estuvo dormido como nosotros, que no se dedicó a lo espiritual y no tuvo esa batalla de voluntad. Pedro rápido sacó la espada y le mochó la oreja a uno, rapidito. Jesús ya se había entregado y le dije, Pedro, no. El que a hierro mata, a hierro muere. Y si fuese necesario, si yo quisiera ahora mismo, le pidiera a mi Padre que envíe legión de ángeles, millares de ángeles, para que me defiendan y no me dejen capturar. Pero ¿sabes, Pedro? Yo estuve orando 3 veces a mi Padre. Y allí tomé la decisión de no pedirle a los ángeles. Es más, un ángel vino a fortalecerme. Yo le pude haber dicho, angelito, ve a traer muchos ángeles porque va a haber una batalla en este momento. Porque me quieren llevar a la muerte y yo no me voy a dejar. Pero el Señor le dice, no, Pedro, ya no. La lucha que tú estás teniendo ahorita ya la tuve cuando estuve en Getsemaní orando. Y ya tomé la decisión. Voy a la cruz. Todo lo que viene, déjame. Déjame que lo haga. Deja que pase. Hermanos, para doblegar nuestra voluntad necesitamos sacrificarla, llevarla al Señor. Llevársela al Señor. Tercero, bueno,
Aquí hay que buscar, la enseñanza es buscar hacer su voluntad, no la mía. Nosotros siempre estamos metiendo la cuchara allí en los planes de Dios. No, la voluntad de Dios. ¿Cómo se vence? Sigamos los pasos que siguió Jesús en ese momento. Vamos a la oración, a la comunión. Señor, yo no quiero hacerlo. Señor, ayúdeme a hacer su voluntad. Señor, ayúdeme a hacer su propósito por el que me creó. Fortalézcame, lléveme más a usted. Tercero, el sacrificio de vida, que es el sacrificio de nuestro Señor. En el momento donde todo fue consumado, y hasta Él mencionó esa palabra cuando estaba crucificado, consumado es. En el momento que Él llega al monte Calvario, el Gólgota, es crucificado, Él entrega su vida. Porque también Él lo expresa, el Hijo del Hombre es el que da su vida, no se la quita a nadie. Porque Él entregó cuando doblegó la voluntad allí. Aunque Él ya venía con el propósito, desde que nació Él venía con el propósito de morir por la humanidad. Nació de una virgen con el propósito de morir, creció con el propósito de morir, todo fue enfocado con ese propósito, enseñó y todo, anduvo en la tierra, hizo milagros, pero con ese mismo propósito, más que milagros, el milagro más grande, la salvación. Eso es lo que Él quería. Pero en ese momento de duda, de donde dice, lo hago o no lo hago, Él toma la decisión y entrega su vida. Él entrega su espíritu, dando su vida por nosotros. Leemos Lucas 23 y vamos terminando. Lucas 23. El versículo 32 y 33. 23, 32, 33. Lucas 23, 32. Dice este versículo: llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Allí vemos como prueba de que Jesús fue crucificado. Él fue crucificado. Leemos ahora el 23:46, versículo 46. Y dice este versículo: entonces Jesús, clamando a gran voz, estando ya crucificado, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Allí murió el Señor después de esas palabras, porque Él sacrificó su vida. Ya vimos, ya sabemos usted y yo cuál es el resultado de eso: el perdón de pecados para usted y para mí, la vida eterna. Y esto quizás es bastante conmovedor, cómo el Señor llegó hasta ese punto. Ver la película La Pasión de Cristo y prestarle atención ya con conocimiento es difícil, uno se conmueve. Yo era muy pequeño, yo contándole de esa edad que tenía cuando era un niño, 13, 14 años, fui al cine, me llevaron la primera vez ahí en Sonsonate. No sé si ustedes se recuerdan, los viejitos de mi edad se recuerdan. Los jóvenes no saben que existió en Metrocentro, Sonsonate, un cine. No se dieron cuenta, no saben. Pero allí me llevaron y fui a ver una película. Primero se llamaba Triple X, en aquel tiempo me llevó un primo. No era de la que usted piensa por las X, era una película de acción. No vaya a pensar que yo andaba viendo cosas, no. Y después con mi familia decidimos ir a ver, porque se estaba estrenando La Pasión de Cristo. Y nosotros la fuimos a ver cuando vino al país en el cine. Bonito verla ahí. Bonito, y con ese sonido tremendo que tienen allí, la pantalla gigante, y ver La Pasión de Cristo en hebreo. Así la hicieron, con subtítulos en español. No sé si ya la tradujeron al español en sí, pero la hicieron así porque la quisieron asemejar todo, cosas tan especiales, hasta los idiomas y todo, como el Señor. Y allí uno que no era ni cristiano ni nada así fuerte, pero las lágrimas saliendo de ver todo el dolor del maestro.
tan difícil y verlo en pantalla grande y ver esa escena me quedó guardada cuando a él lo están azotando y le queda trabada los huesitos que lo están azotando y le quedan trabados y le hacen fuerza y sale el sangre brotando. Es tan duro el verlo. Y allí uno analizando mientras la está viendo, Señor, esto hiciste por mí, yo soy tan indigno de tu sacrificio. Por eso es importante estas cosas, verlas con la función que fueron hechas, o sea, demostrar el sacrificio no solo por ver una película, no es ficción, sino es analizar, reflexionar de lo que nuestro Señor hizo. Ese sacrificio tan maravilloso por nosotros. Decirle, Señor, tú lo hiciste por mí, yo no lo merezco. Tú lo hiciste por mí, todo ese sacrificio, todo ese sufrimiento, todo lo que te hicieron. Y yo soy un gran pecador, no lo merezco. Pero el Señor dio su vida en bienestar suyo y mío. Y la enseñanza que yo puedo sacar ahora para usted y para mí es, hermano, da tu vida a Cristo y vive para Cristo. Vive para Cristo. Dios dio, Jesús dio su vida. Él dio su vida y Él sabía todo lo que iba a venir después de dar su vida. El beneficio. Y también que iba a resucitar. Él lo sabía todo. La enseñanza es que nosotros demos nuestra vida. Y no hablo de recibir a Cristo. Para los que no le han recibido es importante que sí lo hagan. Pero para nosotros, que esta iglesia a la cual estamos predicando, que todos somos cristianos los que estamos aquí, vive para Cristo no significa que recibas a Cristo. Vive para Cristo significa que cada día de tu vida busques a Dios. Cada día de tu vida le sirvas a Dios. Cada día de tu vida lo busques a Él. Tratemos de tener comunión con Él. Tratemos de hacer lo que necesitamos hacer para agradarle. Los beneficiados tanto como lo que pasó con este sacrificio somos nosotros. Y si yo doy mi vida a Él, si yo le doy mi servicio a Él, o mi vida en servicio a Él, y mi vida en buscar más de Él, mi vida para congregarme, mi vida para evangelizar, mi vida para orar, mi vida para leer la Biblia, al final no va a ser el beneficiado Él, porque Él nunca lo fue. Fue usted y fui yo el beneficiado del sacrificio. Si yo me sacrifico ¿por qué le digo sacrificio? Porque nos cuesta. Porque yo sé que usted vive ocupado, tiene trabajo, tiene obligaciones, tiene familia y no le es fácil buscar de lleno al Señor. No le es fácil. Yo no soy tan tajante, yo le comprendo, pero su vida va a ser mejor si lo hace. Eso sí, no se lo puedo negar. Si yo le oculto esa gran verdad, ahí yo fallo. Yo le comprendo que en nuestra humanidad nos rebuscamos por salir adelante y todo, y muchas veces nos alejamos un poquito y nos cuesta. Muchas mujeres tienen allí en sus casas tienen mujeres luchas con sus esposos que no quieren, que no las dejan y todo eso, pero son luchas. Pero hágalo, busque la fórmula, hágalo. Nosotros le comprendemos, porque el vivir para Dios, por eso Pablo lo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque Pablo cada día lo dedicaba para el Señor. Tal vez nosotros no como ellos, porque ellos literalmente lo dieron todo. Dejaron sus familias y se dedicaron eran apóstoles, a llevar la palabra de lugar en lugar, fundar iglesias y todo. Era el trabajo de ellos. Nosotros no. A lo mejor alguno de aquí tenga un llamado de misionero o algo. No lo sé, yo no podría decirle. Pero nuestra vida, en lo que hemos sido llamados, hagámoslo siempre. Si a usted tiene ese llamado y le canta al Señor, cántele, búsquelo. Si su corazón es de acomodar, acomode.
Si estar en las cámaras, hágalo. Si es de cuidar a los niños, no se canse. Si es en la choferiada, déle con todo. Hágalo. Esa es su vida. Usted está diciendo, Señor, pongo mi vida. Claro, es que usted piensa que es bonito y es fácil ir a manejar. Si ellos ya vienen, los últimos que llegan a la casa, noche, cansados. Pero lo hacen porque su vida está doblegada al Señor. Su vida la han puesto al servicio de Dios y le dice, Señor, ahora yo le sirvo. Antes no lo podíamos entender ni hacerlo porque no salía de nosotros, pero esta es la vida. Y cada día, más y más y más y más y más y más, no nos damos cuenta, pero nos vamos acercando a Dios más y más porque le amamos, porque comprendemos el sacrificio de Él y porque llega un momento donde no nos pesa hacerlo. Si nos pesa hacerlo, esta meditación es para todos nosotros, porque debemos de sacrificar. Es difícil al inicio, pero después de hacerlo y después de unir nuestro corazón y doblegar nuestra voluntad y poner la voluntad del Padre, todo es mejor. Y todo se hace con amor y para la gloria de Dios. Esta ha sido la palabra de esta noche, hermanos. Padre amado, gracias. Gracias por esta palabra que toca nuestro corazón, por todo lo que usted hizo y lo que dejó. Y que usted no tenía necesidad de hacer nada de lo que hizo. Nosotros éramos necesitados y nosotros somos los que teníamos que ir a la cruz a morir. Pero fue usted el que, como lo dice la Sagrada Escritura, que con gran amor nos amó, que se entregó en el sacrificio, que dio su vida. Juan 3:16 lo dice, que por esa manera que nos amó, entregó a su Hijo para morir en la cruz. Para que todos los que ahora creamos no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Señor, pagarle no podemos. Todo lo que usted hace, su sacrificio, no podemos. Pero con mucho amor y en agradecimiento lo hacemos lo poco. Y si no lo estamos haciendo así, le pedimos por favor que toque nuestros corazones para hacerlo. Y si un día le dijimos, le voy a servir toda la vida, ayúdenos a cumplir esa promesa. Si un día dijimos, Señor, le voy a servir, ayúdenos a cumplirlo. Si un día le dijimos, Señor, te seguiré, ayúdenos a no dejarlo. Porque nuestro mayor anhelo es ser agradables delante de usted por todo lo que usted ha hecho por nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén.